Mitos y realidades de una enfermedad que definitivamente ninguno estamos exentos de padecerla. Es una enfermedad que afecta a personas de cualquier edad, nivel socioeconómico o raza. Asimismo, es de las llamadas enfermedades silenciosas, ya que los síntomas no son muy evidentes. De igual forma, es cada vez más frecuente, es un problema de salud realmente muy importante a nivel nacional e internacional o mundial. Y como consecuencia de esta, digamos, de la diabetes y la hipertensión, es justamente que esta enfermedad ocasiona muchísimos trastornos, discapacidad y obviamente atenta contra la calidad de vida de cualquier persona que la padece. Quédense con nosotros, esta tarde vamos a hablar de mitos y realidades de esta pues, temible enfermedad. Comenzamos. Pues definitivamente que esta enfermedad ya hemos platicado en muchas ocasiones, pero por ser tan temible, porque realmente discapacita, atenta contra la calidad de vida de cualquier persona, pero además es silenciosa, entonces a veces cuando se detecta ya es demasiado tarde y ya se pierde un tiempo precioso como en cualquier otra enfermedad. Por eso mismo, esta tarde vamos a estar hablando sobre lo que son los mitos y realidades de la enfermedad renal, los riñones. Efectivamente, los riñones es algo muy vital y definitivamente que necesitamos cuidarlos y estar muy al pendiente de que funcionen correctamente. Para ello y para poder diagnosticarlo a tiempo, entre otras cosas que vamos a hablar durante el programa, yo les voy a ofrecer esta tarde un ultrasonido renal, que definitivamente es una de las mejores formas. No hay riesgo ya que no se maneja radiación y a través de este ultrasonido ustedes van a tener la posibilidad de conocer, y su médico por supuesto, en qué estado están sus riñones, los uréteres y la vejiga. Genera imágenes que muestran la estructura interna de los riñones y asimismo les va a dar un resultado y una directriz muy importante a su médico para saber hacia dónde va caminando esos riñones, por su tamaño, por si hay alguna lesión, alguna anomalía, un tumor o un quiste. Y bueno, esta tarde, en este primer bloque, a la primera persona que llame, que le interese este ultrasonido renal, va a ser sin costo. Así que llame al 3719-9763 y se va a llevar un ultrasonido renal sin costo. Entonces, empezamos con este tema y pues yo les doy nuevamente la bienvenida a un tema que nos tiene que hacer reflexionar. Durante esta tarde vamos a estar básicamente contestando preguntas, mitos, realidades, que inclusive hemos estado durante toda la semana a través de una solicitud que hicimos, nos han estado llegando a nuestro correo, preguntas, dudas sobre la cuestión de los riñones. Esperemos que seamos lo más claro posible, pero si no lo somos, llámenos y dígalo al 3719-9763. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros especialistas, que primeramente, y tenemos aquí a mi derecha, la doctora Fabiola Rodríguez. Me da muchísimo gusto que nos estás acompañando nuevamente esta tarde. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Perfecto. La doctora Fabiola es gerente de producto de Ketosteril de la empresa Fresenius Kabi, líder mundial en tratamiento integral de riñón, una empresa alemana, y que también tenemos el honor de tener aquí a su director médico, el doctor Rafael Montúfar. Mi estimado doctor, qué gusto que nuevamente tenerte aquí en cámaras. Gracias, buenas tardes. Perfecto. Bueno, pues preguntas y respuestas. Yo creo que todos tenemos muchas dudas de los riñones. Primeramente, creo que la pregunta obligada, mi estimado doctor, es ¿qué son los riñones y qué función tienen? ¿Cómo no? Bueno, una definición y una explicación así práctica. Los riñones son órganos vitales, son dos, se encuentran a los lados de la columna vertebral. Los riñones tienen una dimensión de 13 centímetros aproximadamente de largos, por una anchura de unos 8 centímetros y 3 de espesor. Estos riñones tienen la facilidad o la propiedad de funcionar como excreción, como regulación y una parte hormonal. La parte de excreción es precisamente excretar todos los desechos del metabolismo de todo lo que comemos, se pasa a las proteínas, se pasa a las células, y los desechos de este tipo de alimentos son los que debemos de excretarlos por el riñón. En caso de tener algún problema de insuficiencia renal, este tipo de desechos se acumulan en la sangre
y empiezan a tener problemas de intoxicación al paciente. La parte hormonal, los riñones están interviniendo en el metabolismo de la eritropoyetina, del calcio, de la vitamina, de la insulina, y entonces si tenemos también deficiencia de eritropoyetina, por ejemplo, porque no funcionan bien los riñones, estaremos ante un paciente anémico que hay que estarle supliendo ese tipo de hormonas porque no las produce el riñón. Correcto. Aquí un poco aclarando y para hacer, digamos, expresarlo más claramente, hay varias hormonas que en este caso, hablando por ejemplo específicamente de la eritropoyetina, a veces vemos a alguien demasiado pálido y decimos, oye, pues ¿qué pasa? Se me hace que estás anémico, y es justamente esa situación que puede ser una de las causas, puede ser que el riñón no esté produciendo esta hormona, que es la que va a estimular la producción de los glóbulos rojos. Entonces es uno de los problemas. ¿Qué sucede? Pues que hay poca oxigenación, hay fatiga, el paciente se siente débil, y bueno, por supuesto que esto ya empieza a ser un síntoma, un signo muy importante que hay que atender, porque los riñones hay que dar la debida importancia y es el reflejo realmente de un estado general de salud que nosotros lo podemos detectar en un simple general de orina, que también ya estaremos hablando sobre esto. La regulación de la presión arterial, doctor, yo creo que es muy importante también el factor renal, ¿no? Claro, el riñón también juega un papel muy importante en la regulación de la presión, sobre todo con la eliminación o con la producción de unas hormonas que es la renina y la angiotensina. Ajá. Entonces juega un papel importante secretándolas para poder tener una presión más o menos estable. Correcto. Y bueno, y agregándole, doctor, se habla la situación, hablabas de metabolismo, dentro de los diferentes químicos, digamos, que tienen que eliminarse o no deben de eliminarse, pero primeramente, en el caso del calcio, esa situación que obviamente es la vía de que se va a metabolizar el calcio y obviamente los huesos van a estar fuertes, ¿no? Sí, el riñón produce una vitamina que es la vitamina D. Esta vitamina ayuda a que haya la reabsorción del calcio y la integración a los huesos. Okay. Cuando hay deficiencia funcional del riñón, entonces tenemos falta de esta vitamina, por lo tanto hay un problema con la absorción del calcio a nivel de los huesos. Correcto. En general, entonces quiere decir que tanto lo que es agua, lo que es toda esta serie de sustancias, ¿cuáles sí se pueden o deben excretarse y cuáles no deben de salir del organismo? Es un órgano tan inteligente que el riñón está regulando. Si tenemos, por ejemplo, mucha agua en la sangre porque tomamos de más, el riñón empieza a eliminarla. Si sudamos mucho, tenemos que hacer mucho ejercicio, entonces lo que pasa es que el riñón reabsorbe el líquido y lo pasa a la sangre para poder compensar la parte del líquido que perdimos. Qué maravilla, ¿no? La verdad, son unos órganos básicos ahí. Y bueno, doctora, no sé si quisieras agregar algo relacionado con los riñones. Pues como dijo el doctor, pues son unos órganos vitales para la vida del paciente, claro. Entonces yo creo que debe de cuidar muy bien sus riñones, aprender a cuidarlos. Pues sí, yo creo que en esta primera parte ese es el objetivo. Ya hemos visto y hay muchas dudas, había dudas de si, bueno, los riñones y la orina, y bueno, hay muchos mitos que lo vamos a estar hablando, pero lo que sí es importante es de que le demos ese cuidado. Estamos viendo en todo lo que participan y todo lo que pueden dañar, no nada más los riñones, sino que todo el sistema o todos los aparatos van a ser afectados si el riñón no está funcionando bien. Entonces vean qué importancia tiene, claro. Y por eso vamos a estar insistiendo mucho sobre este tema. Les recuerdo antes de salir al primer corte que tenemos este mes de noviembre ya también, ya pueden participar por la cena romántica en Moravia Restaurant, que se encuentra en José María Vigil y Rubén Darío, sí, así es. En la noche, la verdad que es bien romántico por la iluminación que tiene, además de la calidad de los alimentos. Entonces ya pueden participar, llámenos al 3719-9763 o envíenos un correo a acontecermedico@hotmail.com y ya pueden participar. Pueden ustedes, si lo ganan, pueden usarlo o pueden regalarlo a su papá o a una pareja que ustedes quieran tener algún buen detalle con ellos. Entonces, durante el mes de noviembre ya pueden participar y al final del mes vamos a ver quién se lo lleva. Vamos al primer corte y regresamos. Les agradecemos mucho que estén esta tarde con nosotros. Regresamos. Pues esta tarde estamos hablando, como bien dijimos, de la enfermedad renal. Hay muchos mitos, hay muchos tratamientos milagro, entre comillas,
que lo único que hacen es agravar la situación y agravar la enfermedad. Entonces también esta tarde vamos a estar hablando de ello. Yo también les quiero recordar, bueno, ya felicitamos a la persona que llamó, que ya se llevó su ultrasonido gratuito, pero de cualquier forma no se desilusionen, hay más para todos. Vamos a tener, a partir de este momento y durante todo el programa, vamos a tener 10 ultrasonidos con el 50% de descuento. La ventaja del ultrasonido renal, como de cualquier otro tipo de ultrasonido, es un estudio seguro, es indoloro y además la gran ventaja es que estas imágenes dan un indicativo muy claro de lo que se puede estar viendo en los riñones, lo que puede estar sucediendo, si hay alguna tumoración, algún quiste, checar si el tamaño de los riñones es el adecuado o el normal, o hay alguna señal de lesión, ¿por qué no? Sobre todo algún golpe, un accidente, etcétera. Todo esto es importante. Y por supuesto que algo que es muy frecuente, que son las famosas piedras, ¿no? Entonces, para todo sirve este ultrasonido, pero para el tema que tenemos esta tarde, el ultrasonido renal, puede dar una idea acerca de que puede haber ya alguna inflamación o que pueda haber alguna distingo en el sentido de que empieza a haber alguna situación anómala, que esto puede llevar y generar una situación de insuficiencia renal. Bueno, pues continuamos con nuestros invitados que esta tarde están aquí con nosotros, pues especialistas y bien avalados por la empresa líder mundial que es Fresenius Kabi, que definitivamente en investigación, en todo lo que es la prevención y tratamiento integral del paciente renal, la verdad es lo mejor que hay. Y bueno, pues aquí empezamos con un punto interesante de reflexión. ¿Qué es la proteinuria? Seguramente en muchos programas ya lo hemos hablado, hoy lo hemos comentado. ¿Qué es la proteinuria? Bueno, pues la proteinuria es la presencia de proteínas en la orina. Es un signo ineludible de que ya hay un problema de daño renal. Vamos a hablar sobre esto con nuestros especialistas y vamos a estar comentando de otros temas relacionados con ello. Así que, bueno, pues continuando, y quisiera yo en este segundo bloque hablar acerca de las diferentes enfermedades de los riñones. En este caso, la insuficiencia renal. Los riñones ya vimos, doctor Montúfar, que están funcionando, ya vimos cuál es su función, que es un papel muy importante el que juega en la salud del paciente. Aquí en este caso, ¿por qué de repente se le ocurren dejar de funcionar y empiezan a ser insuficientes su actividad o su excreción? Sí, hay 3 enfermedades principales que son las que nos dan más pacientes con insuficiencia renal, y es la diabetes mellitus con un 23%, la hipertensión con un 21% y la glomerulonefritis como con un 19%. Entonces la mayoría de los pacientes vienen de esas 3 enfermedades. Aparte hay el paciente que tiene piedras, los problemas obstructivos, hay algunas cosas que nos dan el restante porcentaje que debemos de completar, pero principalmente son esas 3. Esos 3 padecimientos nos dan la filtración, o puede empezar porque nos den la filtración de proteínas. La proteína que principalmente es la que está en la sangre y la que puede pasar al riñón si estos tienen alguna deficiencia, es la albúmina. La albúmina es una proteína grande, es una macromolécula con un peso molecular de 66,000 y que no debe de ser filtrada al riñón, o sea, no debe de ser tirada por la orina. Exacto. Cuando hay problema ya de insuficiencia renal, entonces se filtra y es una de las principales manifestaciones o de los principales signos que nosotros debemos de ver en un paciente. Claro. No, bueno, pues ese es un punto muy importante y uno podría pensar, bueno, y las proteínas, que bueno, pues es importante también saber por dónde llegan las proteínas, por dónde las ingerimos o de qué manera llegan a nuestro torrente sanguíneo y por supuesto que pasan por el riñón estas proteínas. Para ello se integró, y bueno, y una disculpa porque no la presenté al inicio, mi estimada Margui López. Margui, bueno, tú como nutrióloga del Centro de Atención Nutricional Fresenius Kabi, en este caso, la cuestión nutricional juega un papel muy importante, además de agradecerte que nos estés apoyando con tu experiencia, pero sí también es bien importante que orienten y nos digan bien qué se puede, qué no se puede comer. Entonces, hablando de esto de las proteínas, los principales alimentos en la cual nos van a dar una ingesta alta de proteínas, ¿cuáles serían, Margui? Bueno, los principales alimentos son la carne. Bueno, aquí nada más se refiere a lo que es la carne roja, sería carne roja, pollo, pescado, todo lo que son los lácteos, que es leche, panela, requesón, el huevo y las claras de huevo. Todo eso es proteína, entonces eso es lo que nos aumenta
a nivel sanguíneo, pues cuando hay un daño renal. Ok, hablando de carnes rojas, estamos hablando de carne de res o carne de cerdo. Ajá, es indistinto, las dos. ¿verdad? Porque a veces se piensa que, es que es carne de res, esta no es tan mala, pero Ajá, no, mientras las sea dos. carne roja, es Carne de res y carne alto de grado cerdo. de proteína en la ingesta. Bueno, pues a lo largo también vamos a estar viendo esto de la nutrición, que es básico también, y sí, es una parte fundamental del tratamiento integral que ustedes están ofreciendo. Y bueno, doctora Fabiola, ahora sí, dígame usted, ¿qué tipo de síntomas puede uno saberlo? O sea, obviamente pues está el laboratorio, pero antes de llegar a ese punto, la cuestión de estar en casa, o sea, los papás o uno mismo, ¿qué síntomas, qué podemos decir? Caray, esto no está bien, y que pueda uno pensar que puede ser algún problema de riñón. Aquí algo que es muy importante recordar, que los signos y síntomas no se presentan en etapas iniciales. Entonces, Caray. Ujú. es muy difícil primero convencer al paciente que realmente está enfermo, porque por cuestión accidental se hace algún examen y ya vemos algún daño renal, y como él no siente nada, Claro. el paciente no lo acepta. Entonces, los signos y síntomas se presentan ya en etapas avanzadas, como es, el paciente está cansado, está fatigado, ¿por qué? Ya lo decía el doctor, pues está anémico, Ok. tiene náuseas, tiene vómitos, tiene un sabor desagradable en su boca, por eso casi no quiere comer. Ujú. Cuando la urea y la creatinina, que son las sustancias tóxicas, las están muy elevadas, les da comezón en la piel, entonces se ¿Como tipo rascan. alergia? ¿O no? Mm, No que salgan ronchas, sino más da comezón. No, nada más da comezón. Ok. Y hay que recordar que muchas veces pues el paciente es diabético y ya una persona de edad grande y la pierna es más delgadita, entonces al mismo tiempo que se rasca se puede hacer una lesión y pues es diabético, no le cierra y todo es un círculo vicioso. Qué caray. Sí. Ok, entonces aquí en este caso podríamos pensar que se puede complicar en el caso del diabético, que también lo hemos hablado acerca de lo que es el pie diabético, perdón, y que dentro de lo que es el pie diabético pues vendría esa situación de la no cicatrización y que se agrava, por supuesto, porque ya también hay alguna situación renal, ¿no? Así es, Esto digamos que agrava el cuadro, ¿no? agrava el cuadro, pero sí pues convencer al paciente que tiene la insuficiencia renal porque al principio no siente nada. Claro. Ok, doctor Montúfar, me gustaría que ampliáramos un poquito más, nos decía ahorita Margui acerca de lo que son las proteínas. Entonces, en el caso de la proteinuria, ¿qué sería específicamente? Bueno, ya lo hablamos, pero si gusta nada más ampliarnos un poquito más claramente. Lo que comentábamos, la proteinuria es la presencia de proteínas en la orina que no deben de estar. Por ejemplo, perdón, doctor, me como yo un bistezote así, como en alguna ocasión decía el doctor Ojeda, ¿no? A quien le mandamos un cordial saludo desde acá. Decía, vamos a un restaurante argentino, nos aventamos ahí un filetote, ¿cómo se llama? De los Churrasco. Un churrasco. ¿Y qué pasa con los riñones? Bueno, pues primero, si no le entramos a la riñonada ahí en el argentino, puede ser que tengamos que el riñón trabaje de más para poder filtrar esas proteínas que son las que nos comimos en el churrasco. Claro. Entonces, hacemos que hiperfiltre el riñón o que trabaje muchísimas veces más para poder compensar esa cantidad que no necesitamos, no adecuada de proteínas. Ok. Entonces, lo que pasa es una hiperfiltración del riñón. En el caso del paciente que tiene insuficiencia renal, si lo ponemos a trabajar de más ese riñón, entonces vamos a hacer que las nefronas que le funcionan o las nefronas funcionantes se tengan algún problema y dejen de funcionar. Se le llama que se esclerosen o que dejen de funcionar. Ok. Y entonces estaremos agravando la insuficiencia renal. En el caso de una persona que no tiene problema renal, bueno, hiperfiltra y vuelve a condiciones normales. Ujú, correcto. Entonces, si es, digamos, hay la ingesta de proteína, sí es normal que se incremente la excreta de proteína, pero después se tiene que compensar. Si eso permanece, entonces quiere decir que ya el riñón ya está con algún problemilla, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Bien, pues antes de salir al corte, y este programa la verdad va a ser insuficiente para todo lo que nosotros pudiéramos hablar acerca de esto, pero bueno, les quiero comentar que hoy tenemos se agrega un producto a nuestra familia de Vitamin Water y le estamos dando pues obviamente una bienvenida porque es un producto que ha sido todo un suceso a nivel mundial. Y bueno, yo les quiero comentar que tenemos a nuestro Smart Water, ahora sí que agua inteligente. Smart Water es un agua premium, está inspirada en la forma en la cual la misma naturaleza crea el agua, conocida como ciclo hidrológico. Fíjense qué interesante, Smart Water está purificada a través del ozono. Esto hace que a muchos que no les gusta el agua pura, bueno, pues aquí va a haber una buena posibilidad porque no deja el sabor
residual del agua, que eso es clásico, que sabe como a fierro o algo así. Bueno, no, porque está purificado por ozono, a través de filtro de carbón, absorbe los componentes orgánicos y el cloro, o sea que también no hay problema de ese sabor. Y la destilación hace que a través de rayos ultravioleta va a decir cualquier microorganismo y también impurezas o minerales adicionales. Y por último, el plus, que en este caso lo hace inteligente, es que aparte de eso contiene electrolitos, por lo tanto va a haber aportación de calcio, magnesio y potasio, con lo que se van a evitar calambres a quienes hacen ejercicio. Y bueno, definitivamente que en este caso Smart Water impone tendencias a nivel mundial y ya está aquí en México, y agradecemos a Vitamin Water que a través de Acontecer Médico pues estamos presentándolos aquí en Guadalajara y a los 14 estados en los que llegamos. Ya está aquí en México Smart Water. Aquí lo tienen, una presentación muy bonita. Así que pues vamos al corte, y de alguna manera, antes nada más les recuerdo que tenemos 2 kits también, aunque no está Vitamin Water, pero ahora por cortesía de Smart Water vamos a tener 2 kits a las 2 primeras personas que llamen en este siguiente corte, y se van a llevar estos 2 kits. Así que vámonos al corte y vámonos al premio. A quienes llamen, apúrense a marcarnos al 3719-9763. Bien, pues qué bueno que están llamando. Ya se llevaron por ahí también ya algunos ultrasonidos con el 50% de descuento y obviamente el gratuito, pero bueno, esperemos, y yo creo que cada programa vamos a estar regalando esto. Por cierto, le doy un agradecimiento a la doctora Lisette de Alba, quien es para mí la mejor o de las mejores radiólogas, imagenólogas aquí de Jalisco, y que nos está apoyando con esta promoción para mantener nuestra promesa de que vamos a tener obviamente una constante en la prevención y lucha contra el cáncer, pero también de todas las enfermedades. Entonces, lo que es la prevención también se está llevando a la práctica, así que un agradecimiento para la doctora Lisette de Alba. Bueno, acerca de este 50%, les recuerdo que están estos ultrasonidos. Llámenos en este momento a 3719-9763 o envíenos un correo a acontecermedico@hotmail.com. Hay 10 estudios con el 50% de descuento en el caso de ultrasonido renal, pero también si lo requieren de otro tipo, también se los podemos cambiar, no hay ningún problema. Bueno, continuamos ya con el programa relacionado con la enfermedad renal. Fíjense qué importantes son las preguntas y que a veces nos las guardamos. Cuando ustedes acudan con el médico, pregunten e indaguen. Ustedes están pagando una consulta, por lo tanto el médico les tiene que responder, les tiene que dar una razón, qué es lo que está pasando en su cuerpo y qué es lo que está pasando en este caso con sus riñones. Entonces, continuamos pues con este tema muy, muy interesante. A ver, doctora Fabiola Rodríguez, entonces volviendo aquí al asunto y al tema, ¿qué puedo entonces yo hacer si alguien me dice o ya el médico me comenta, pues usted lo que tiene es una enfermedad de sus riñones, en este caso hablando ya de una insuficiencia renal, porque no puede ser una infección o X, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo tomarlo? ¿Qué perspectiva puedo tener en mi vida? ¿Hacia dónde puedo caminar o hacia dónde puede caminar la calidad de mi vida cuando ya a una persona le dicen que tiene una insuficiencia renal? Bueno, pues primeramente, si ya le detectaron la insuficiencia renal, tiene que estar apoyado por un médico, un nefrólogo, un internista, un nutriólogo, y cuidar las enfermedades que ocasionaron, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión. Todas las demás enfermedades tiene que controlarlas para que no empeore su insuficiencia renal. Por supuesto. ¿Sí? Y depende en qué etapa se encuentre el paciente, van a ser el tratamiento que nosotros le podemos brindar. Correcto. Entonces aquí es una serie, digamos, de factores. Se habla mucho de la diabetes y yo quisiera, por ejemplo, Margui, en el caso de la persona diabética que llega o que te llega el paciente, y tú cómo lo recibes, qué percibes, porque también la cuestión psicológica es importante. Te acuden por la cuestión nutricional, pero de lo que hemos platicado, a veces la primera etapa tuya es básicamente el manejo psicológico, el acompañamiento y el abordaje. Platícanos algo de tus experiencias, María. Bueno, los pacientes pues siempre llegan muy apáticos, llegan enojados, a veces obligados porque no son voluntarios para ir a su consulta, y menos nutricional, ¿no? Porque para ellos es como decir, voy a una dieta, me voy a morir de hambre. Entonces,
Traen pues muchos problemas psicológicos, familiares, porque también afecta mucho el entorno familiar. Entonces sí es muy complicada la manera de cómo abordar para que el paciente se pueda pegar al tratamiento nutricional. Claro. Porque sí es muy difícil que ellos quieran aceptar una dieta restringida. Entonces sí es muy importante, como comentaba la doctora, aparte del tratamiento farmacológico y nutricional, también tiene que ser el tratamiento psicológico. Claro, Sí, un entonces abordaje que... debe ser todo Híjole. integral para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Claro, que además pues nadie como tú, Margui, porque la verdad es súper amable con los pacientes, eso, la verdad es un buen punto y Sí. definitivamente que eso anima mucho al paciente, porque si el paciente no tiene la voluntad de llevar una dieta, por más que tú le digas, pues no la va a hacer, ¿no? Por supuesto. Bien, doctor Montúfar, entonces estamos hablando de que, siguiendo con el largo penar de una enfermedad renal, quiere decir que entonces ya hay proteínas en la orina, ya el laboratorio lo confirma, se hace una medición a ver qué tal cantidad de proteínas son las que están, como para poderla considerar insuficiencia renal. Cuando ya se llega a este punto, entonces, ¿hacia dónde va el paciente? Yo creo que en este punto, cuando detectamos en la etapa de insuficiencia renal que está el paciente, podemos ofrecerle muchas alternativas. Correcto. Sobre todo una de ellas es ofrecerle el conservar la función renal que le quedó en ese momento que la detectamos. El paciente debemos de estar conscientes y que él sepa que la insuficiencia renal no se cura. Exactamente. Entonces, muchas veces con esto de los mitos y realidades hay muchas cosas que se utilizan y que llevan a una falsa expectativa al paciente creyendo que se va a curar. No se cura, pero se puede conservar la función renal que tiene. ¿Esto cómo puede ser? Controlando la enfermedad de base que lo llevó a la insuficiencia renal y sobre todo teniendo una dieta baja en proteínas, que es como lo comentaba Margie, pero esta dieta baja en proteínas tenemos que suplementarla y suplementarla con ketosteril para que las proteínas que no estamos comiendo y que tienen muchísimas actividades en el cuerpo, las proteínas que intervienen en la coagulación, que intervienen en la cosa de los leucocitos, que intervienen en muchas situaciones. Entonces, si no las comemos, nos las están restringiendo y no las suplementamos, tenemos un problema, pero muy fuerte en el paciente que va a afectar a todos los sistemas. Claro, y además la persona lo necesita para vivir, para moverse, para todo, ¿no? Entonces, así, en un momento dado, pues ahí sí estaría el asunto. Bueno, hablábamos de esto y fíjense con qué simplicidad podemos tener un dato importante, que es realizándose un simple examen general de orina en un laboratorio de análisis clínico de prestigio. Yo creo que esto es importante porque a veces dice, bueno, ok, la proteinuria, ¿y eso cómo voy a saber? No viéndola, sino simplemente hay que hacerse el examen de orina en este laboratorio, y yo creo que esto es muy importante. Cuando ya, digamos, pudiera haber algo, se habla, por ejemplo, doctor Montúfar, que hay algunas apariencias de orina, por ejemplo, por su color, o sobre todo muy espumosa. ¿Sí hay alguna realidad en esto o es un mito también? La verdad es que se dice que cuando la orina hace mucha espuma, se está tirando proteínas y Ajá. puede ser cierto. Correcto. Lo principal para esto es hacerse un examen, un general de orina o una detección de microalbuminuria o de albuminuria en la orina. Perfecto. Es lo Ahora, principal. ¿cómo hacerse un general de orina? Bueno, en Farmacia Guadalajara, en muchos lugares venden ya los frascos, ya vienen inclusive estériles, vienen limpios, vienen sellados. Ahí pueden depositar su orina y llevarla al laboratorio, de preferencia que sea la primera de la mañana. Y bueno, ya en este momento puede ya el laboratorio reportar y sería el primer paso. No requieren receta, pueden ir directamente al laboratorio. Entonces esto hace que ya ustedes mismos pueden saber. Recuerden que si encuentran proteínas en orina, en ese momento es cuando ya tienen que acercarse a Fresenius Kabi o en su momento al médico internista o cualquiera de las dos formas, pero el caso es que de inmediato habrá que actuar. Bueno, entonces, doctora Fabiola, ustedes que están en tanto contacto a nivel mundial, obviamente Fresenius Kabi es una empresa alemana, el ketosteril creo yo que es un ícono ya en lo que se refiere al tratamiento integral de insuficiencia renal y más todo como ustedes lo manejan aquí en México. ¿Qué perspectivas hay de que en algún momento pudiera ya existir una cura para esto? Bueno, hasta el día de hoy no existe una cura para la insuficiencia renal crónica. Existe como el ketosteril, junto con una dieta baja en proteínas y controlando todas sus demás enfermedades, pues vamos a darle una mejor calidad de vida al paciente. Correcto. Vamos a enseñarlo a vivir y ayudarlo psicológicamente a aprender de su enfermedad, pero hasta hoy no existe una cura. Solamente, como comentaba el doctor, con el ketosteril vamos a ayudarlo a mantener su función renal. ¿Cuánto se puede mantener con ketosteril una función renal?
Tenemos pacientes que tienen ahorita hasta 8 y 10 años Excelente. con la función renal en lo que se detectaron, o ha bajado un poco, pero se conserva sin llegar a la diálisis. Correcto. Oiga, doctor Montúfar, y aquí en este caso, quien ya, por ejemplo, en este caso va a la diálisis, bueno, que antes de entrar al tema de la diálisis, ¿qué es la diálisis? Si quisieras explicarle aquí Sí, cómo no. auditorio. No, pues la diálisis es un método artificial de filtrar la sangre para poder tratar de simular lo que fisiológicamente hace nuestro riñón, aunque nunca va a ser lo mismo porque estamos viendo que el riñón en 24 horas filtra toda la sangre unas 285 veces. Wow. Y nosotros estamos queriendo hacer lo mismo o similar esto con una hemodiálisis cada tercer día o con una diálisis cada 4 horas. Exacto. Entonces nunca vamos a tener un paciente que va a estar igual como el paciente que nos está dializando. Por eso es tan importante que se conserve la función renal residual el mayor tiempo posible. Correcto. Y aquí una pregunta que dice, una persona que tiene diálisis, ¿cuánto tiempo puede vivir? Bueno, la sobrevida de los pacientes en diálisis, en muchos estudios uruguayos, argentinos que ha habido, incluso en México, es aproximadamente entre 3 y 4 años. Habrá pacientes que se cuiden mucho, que sean muy ordenados, que no se infecten, que puedan tener 10, 12 años. Habrá otros que rápido tengan algún problema y que se acorte Mucho la va a depender vida. del cuidado Claro. que tenga cada quien. Esto ¿no? es mucha Perfecto. parte del paciente. Correcto. Bien, pues vamos al siguiente corte. Antes les recuerdo que ya en el mes de noviembre pueden participar por la cena romántica en Restaurant Moravia. Y bueno, llámenos a 3719-9763 o mándenos un correo a acontecermedico@hotmail.com. Regresamos, no tardamos. Bueno, estamos de regreso. Vamos a entrar justamente elaborando, bueno, lucido con las cámaras aquí mis compañeros. Bueno, yo les quiero comentar que esto de la enfermedad renal, la verdad que tomarlo con mucho humor porque todos estamos expuestos, por supuesto, en muchas situaciones y la vida no se ha perdido porque ni se pierde tampoco porque ahora ya hay tratamientos como lo hemos estado viendo. Muchos de los que nos mandaron correos o nos llamaban a decir, ok, ¿y se va a tratar de alguna solución? Por supuesto que vamos a hablar ahorita de soluciones, pero también vamos a hablar de cuestiones que están agravando y son los famosos tratamientos milagro o milagrosos que se publican, que se publicitan mucho y que la verdad lo único que están haciendo es terminar de complicar el trabajo del médico o de los profesionales de la salud que están pues muy esforzándose mucho para poder superar esta situación de la enfermedad renal. Realmente es una, pues, casi llamarle como epidemia ya, ¿no? Sí, o sea, esto es algo grave. Problema de salud que pública. realmente se toma con humor, pero se tiene que tomar muy en serio. Yo creo que aquí en este caso, entrando ya de lleno a lo que son los tratamientos milagro, pero sí les quiero comentar también que en el caso de la proteinuria, que es el factor primordial como para poder tener ya una alerta muy clara de qué es lo que está sucediendo, en este caso sería, bueno, si en esta situación ya fui, dijo, sale pues, voy, me hago mi estudio y bueno, en este caso ya me dijeron que tengo proteína, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Viene la pregunta. Aquí hay dos posibilidades muy claras. En una es que pueden, por supuesto, deben de acudir inmediatamente con un médico internista o un nefrólogo, o en su momento pueden llamar al Centro de Nutrición Integral Fresenius Kabi, este centro nutricional donde está Margui, que la verdad es buenísima onda, y ella las va a orientar, los puede inclusive derivar al nefrólogo o al médico internista que ella sabe que va a poderlos manejar de una forma pues muy adecuada. Entonces, en este caso, pueden ustedes llamar, va a estar saliendo los teléfonos de este centro, que además toda la ayuda y el apoyo, por supuesto que es gratuito, entonces llamen con toda la confianza, van a estar, bueno, ya de hecho ya están apareciendo los teléfonos en pantalla, para que se comuniquen aquí con Margui, que de veras, y ella, o con la doctora Fabi, o el doctor Montúfar, todos ellos están a la mejor disposición en esta lucha que tenemos también para combatir y tratar a tiempo lo que es la insuficiencia renal, sobre todo en sus momentos de inicio, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Todo hace rato comentábamos, yo creo que las diferentes etapas, que así es como se debe ver, iniciales, que bueno, ya se detectó, pero ya cuando una persona está en diálisis, que a lo mejor en este momento, tú dices, puede durar 5 o 6 años,
¿el tratamiento o el programa que ustedes manejan le puede ser de utilidad, doctor? Bueno, principalmente le sirve al paciente que llega a la diálisis porque llega en otras condiciones que un paciente que no tuvo un tratamiento predialítico adecuado. Okay. El paciente que llega a diálisis después de haber estado tomando ketosteril y haber estado controlando todo su problema metabólico, es un paciente que llega nutrido, es un paciente que llega con mayor energía para aguantar los procedimientos dialíticos más tiempo. Ok, entonces sí les sirve, claro, importante. claro que Entonces, les ayuda. cuando ya estén ya con una cuestión de diálisis o hemodiálisis, de todos modos comuníquense aquí al Centro Nutricional de Fresenius Kabi, porque ahí les van a dar una muy buena perspectiva y muy buenas noticias entonces de que lo pueden hacer más llevadero su enfermedad. Y doctora Fabiola, entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien que se está dializando, ¿durante cuánto tiempo se puede dializar y después ya vuelve a la normalidad o cuándo deja de dializarse? No, una vez que el paciente entra a diálisis, o sea, va a continuar con diálisis, solamente se va a cambiar si ya tiene un trasplante. Pero si no, pues va a seguir en diálisis o en hemodiálisis. La siguiente opción sería el trasplante, pero no es que ahora sí me lo tomo por un tiempo, me lo hago por un tiempo y luego ya regreso hacia atrás al medicamento. Ya no. No, entrando a diálisis o hemodiálisis, No que hay es la retorno. terapia sustitutiva, no hay retorno. El siguiente paso para ello sería el trasplante. Caray, entonces por eso está esa lista interminable de 13,000 Tan personas larga de en lista de pacientes. espera de riñones, ¿no? Así Y que es. no se ve para cuándo se pueda emparejar, pues yo creo que nunca, ¿no? Al contrario, creo que cada día va creciendo más, como decíamos, Exactamente. es un problema de salud a nivel mundial. Pues yo la verdad en ese sentido y aprovecho para felicitarlos porque realmente es admirable la labor que ustedes hacen, es muy encomiable y sobre todo muy humanitaria, mi estimado doctor, doctora Fabiola Margui, que creo que es un gran equipo, ¿no? Y me ha tocado, hemos trabajado juntos, inclusive en lo de las brigadas, y la verdad yo quisiera así públicamente felicitarlos porque traen muy bien puestas las pilas y al mismo tiempo están haciendo algo por la sociedad que yo creo que muy pocas empresas farmacéuticas lo hacen. Bien dicen que las empresas las forman las personas y ustedes qué bueno que están en Fresenius Kabi y qué bueno que son como son, porque la verdad es que es bien importante para todos nosotros tener este apoyo y este respaldo y obviamente los pacientes. Margui, hablando de los tratamientos milagrosos, yo creo que tú eres la primera persona que se echa así de desesperación casi encima del paciente, de cómo, qué tipo de tratamientos milagros son los que más complican todo esto. Bueno, hay muchos tratamientos que se le llaman como terapias alternativas. La mayoría de los pacientes acuden a tratamientos como, por ejemplo, por medio de jugos, que es donde se internan, no sé, un fin de semana de hecho, hay como hospitales. Como jugoterapia, Ajá, digamos. como jugoterapia. Los internan un fin de semana y pues obviamente su alimentación durante esos 2 días es a base de puros jugos de frutas. Entonces aquí, bueno, lo único que provoca en el paciente es de que haya un exceso de potasio a nivel sanguíneo, entonces, bueno, también puede provocar edema, entonces eso complica más, sobre todo en el paciente renal, ¿no? Porque por supuesto. eso ayuda a que haya más daño de renal, entonces claro. Ese sería Hay un punto que yo sé que va a causar mucho escozor en la comunidad médica, pero la cuestión de la homeopatía, yo lo quiero comentar porque es algo que a mí me pasó, mi hermana de hecho tuvo un problema renal y yo creo que una de sus grandes situaciones que la llevó a la muerte fue justamente el que se puso en manos de este tipo de tratamientos, desde la cuestión de homeopatía primeramente, después se puso en manos de personas que les daba hierbitas y agüitas y cosas bien raras, y que al final lo único que fue que perdió un tiempo precioso como para haberse puesto. ¿Te acuerdas que inclusive te la llevé a ti? Sí, y realmente, bueno, ella decidió tomar este camino de las agüitas y todo este rollo, y bueno, desafortunadamente en diciembre pasado falleció. Lo digo yo porque, bueno, muchos homeópatas van a decir, no, que sí sirve, pero muchos homeópatas son muy responsables porque le dicen, deje de tomar lo que esté tomando y métase a las gotitas, ¿no? O los naturistas, deje todo y éntrale aquí a la cola de caballo y a la gobernadora y no sé cuánta cosa. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Pues mire, lo que pasa es de que, bueno, hay muchos médicos que son médicos homeópatas, entonces, bueno, ahí sí hay un poquito más de responsabilidad, ¿no? Correcto. Porque hay un sustento de Salvable una persona el asunto que ahí, ¿no? sabe, pero también hay otras personas que son como charlatanes, que igual y estudiaron un curso de homeopatía y pues realmente no sabemos qué es lo que nos están dando, entonces, lo único que provoca esto es que haya una progresión del daño renal, entonces, pues aquí lo único que logramos es que el paciente se vaya más rápido a diálisis. Entonces, sí es muy común que tomen, no sé, los 3 litros del jugo del té de cola de caballo,
que de la hoja de mitle, de muchas hierbas. Entonces eso, volvemos a lo mismo, lo único que provocan es exceso de edema porque se toman 3, 4 litros al día. Wow. Y aparte pues se intoxica más el riñón, entonces es lo único que provoca. Ahora, en este caso, el hablar, por ejemplo, de los centros naturistas, que inclusive les dan justamente unas agüitas que nunca se sabe qué, se agrega lo del temazcal o algo así. Entonces hablaba mucho también de que más bien lo que se origina puede ser una deshidratación riesgosa, ¿no? Muy severa, que lo único que logra es que pues el paciente caiga al hospital por deshidratación, entonces ahí hay un descenso de la función renal. Claro, por supuesto. Así es. Eso. Doctora, en el caso del consumo de agua, hay muchos mitos. La típica es, para que no te enfermes de esto, toma mucha agua. ¿Cuánto hay que tomar? Bueno, aquí algo muy importante es que debemos de tener en cuenta si el paciente está sano, en dónde vive el paciente, si hace algún tipo de ejercicio. Claro. ¿Por qué? Porque todos perdemos aproximadamente 2,5 litros de agua, entre que son las pérdidas que les llamamos sensibles o insensibles, el sudor, la orina, todo lo demás. Nosotros tenemos que reponer esos 2,5 litros de agua, pero no nada más agarrarlo y en una botella de agua y tomárnoslo, sino tenemos que ver lo que viene en los alimentos, todo lo demás, ¿sí? Exacto. Pero ahorita pues la moda es traer la botella de agua a un lado, ¿no? Enorme. Sí. Sí, no, ahora hay el colmo, a veces traen el celular, traen la botellota, ¿no? Sí, no, pero sí, este es otro tipo de agua. Sí, muy bueno. Sí. Ok. Oye, Margui, por ejemplo, yo una vez, a mí me dio mucho la atención, ahorita hablando de los líquidos, en el caso entonces no es tanto el consumo de agua, es el consumo de líquido al día, que deben ser alrededor de 8 vasos o alrededor que serían de 250 mililitros o algo así, ¿no? Pero en este caso, los caldos. Los famosos caldos, yo siempre tengo esa situación. Si tomo agua y me aviento esas botellotas y aparte mis calditos de pollo, caldito de res, el menudo y todo este rollo, todo eso tú lo quitas, ¿no? Sí, bueno, el caldo se elimina por lo que le comentaba, bueno, creo que fue el programa pasado, Sí. Que la carne suelta una sustancia que se llama purina. Ok. Entonces ahí queda esa purina o esa concentración en el caldo. Entonces esto provoca que haya una elevación de ácido úrico a nivel sanguíneo. Entonces, bueno, esto también es un factor de daño renal de progresión de daño renal para que el paciente pierda función renal. Entonces, eso es por la cuestión del caldo. Pero aquí, por ejemplo, lo que comentaba la doctora en cuanto a líquidos, es muy importante que en el paciente renal hay que cuidar los mililitros de agua al día. Correcto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes llegan con edema. Entonces aquí sí hay que contabilizar porque todos los alimentos tienen agua. O sea, aparte del té, el café, el agua natural, los caldos, pues la carne tiene, las frutas tienen, las verduras tienen. Claro. Entonces aquí, bueno, por eso la dieta tiene que ser personalizada, ¿no? Ok. Depende de la situación del paciente. Muy bien. Doctor Montúfar, en el caso de la diálisis que hablábamos, por ejemplo, los diuréticos o hablando de las frutas o los alimentos como la piña, como el pepino, de esos que son diuréticos, el agua de Jamaica, ¿todo esto es parte de lo que se tiene que estar monitoreando? Bueno, si el paciente ya está en diálisis, entonces ya tenemos otro panorama. Ese paciente a lo mejor puede tener un poquito más de libertad de hacer algún tipo de ingestas, siempre y cuando a la hora de dializarlo le estén sacando el líquido de más con el que llega a dializarlo. Igual en la diálisis peritoneal. Entonces aquí algo que pudiéramos comentar de lo que decían es, el paciente que tiene algún tratamiento alternativo, es malo porque tiene un tratamiento alternativo y mucho más malo porque abandona el tratamiento médico, claro, que es lo que está haciendo. Es lo peor, se pierde el Entonces tiempo, se ¿no? pierde el tiempo y aumenta la progresión del daño renal. Por supuesto. Y en el caso de la diálisis, comparada con la hemodiálisis, ¿hay algún beneficio? ¿Qué se selecciona primero, después? Las dos cosas tienen sus indicaciones. O sea, un paciente que tiene un abdomen con muchas cirugías, un paciente que tiene algún tipo de alteraciones de intercambio a nivel peritoneal, no lo podemos meter a que se le haga diálisis peritoneal. Entonces ese paciente va a hemodiálisis. Claro. Ese punto, ¿por qué no lo comentas? Porque yo creo que también hay muchas situaciones en los mitos, en el sentido de decir, me van a hacer una cirugía, van a poner un catéter que lo va a traer ahí todo el tiempo, pero esa persona, digamos, puede ir al mar, puede ir a nadar, se puede hacer, o sea, ¿qué tipo de vida puede o no puede hacer? Claro, ahora, bueno, la diálisis peritoneal ha evolucionado muchísimo porque antes era estar viviendo con las bolsas de 2 litros pegadas siempre al cuerpo. Ahora lo que se hace, hay un sistema de conexión-desconexión
que cada 4 horas se quita uno, se pasa uno el agua al peritoneo, saca uno el agua que tiene uno del peritoneo, la recambia y se quita uno la bolsa. Entonces prácticamente vive uno con un catéter, pero un catéter de 10 centímetros pegado al cuerpo, ¿va? Entonces, pero puede hacer su vida normal hasta lo que lo deje la Pero por ejemplo, si progresión. el de meterse en una alberca, eso lo puede Si hacer. se no está se bien cerrado, contamina, sí, claro. Tiene que estar nomás bien cerrado. Hay casos. Bueno, y aquí creo que también hay a la hora unos equipos que durante la noche hacen ese trabajo, ya pues, se puede dormir perfectamente, ¿no? Esas son las otras variantes de las diálisis peritoneal, la ciclodiálisis o la diálisis nocturna, que es a través de una máquina. Entonces la persona en la noche se conecta y toda la noche está haciendo la diálisis con 13 o 14 recambios, y en la mañana se desconecta y se olvida de hacerse diálisis todo el día. En los dos casos es muy costoso esto. Me refiero a la diálisis, hemodiálisis, o en el caso de estos equipos son muy costosos para la noche. Bueno, la diálisis peritoneal se supone que es un poco menos costoso que la hemodiálisis. Bueno, cada bolsa debe estar costando alrededor de 45, 50 pesos, y hay que hacerse 4 recambios al día. ¿Al día? El día, y eso es todo el tiempo. Entonces, bueno, eso nos da un costo. Nos cuesta menos que pagar 1.500 pesos cada tercer día para hemodiálisis. Sin embargo, el paciente con diálisis peritoneal casi siempre o comúnmente o estadísticamente tiene entre 2 y 3 eventos de peritonitis al año. Entonces hay que internarlo, hay que ponerle diálisis continua, hay que antibióticos, hay muchas cosas que a lo mejor más o menos van los dos costos. ¿Sí? Ah, qué caray. Bueno, no, pues sí, entonces la verdad vale la pena tomar en cuenta todo esto y evitar toda la serie de mitos que hemos estado hablando, y sobre todo esos productos que prometen tanto y que la verdad no es cierto. Perdón. Bueno, yo quisiera también nada más nuevamente recordarles que tenemos a Smart Water, que esta tarde hace su presentación aquí en México a través de Acontecer Médico. Bueno, comentarles que Smart Water, no sé, seguramente ya se llevaron los kits, pero cada semana nos va a estar también obsequiando kits, unos kits muy padres con gorras, con cuadernos, etcétera, que nos proporciona Vitamin Water. Smart Water tiene la gran diferencia que es un agua premium, está inspirada, como comentamos, en la naturaleza como crea el agua, conocido como el ciclo hidrológico. La purificación de Smart Water es a través del ozono, entonces esto es importante porque nos deja ese sabor que a muchos no nos gusta del agua pura, que le llamamos, ¿no? El filtro es a base de carbón, lo que hace que absorba todos los componentes orgánicos, incluyendo el cloro, dándole todavía un mejor sabor. Y por otro lado, se eliminan impurezas, minerales adicionales a través de luz ultravioleta. Y bueno, y el plus es que adicionado con electrolitos como calcio, magnesio y potasio, entonces los que hacen ejercicio, el potasio les va a restituir lo que se pierde con la sudoración y van a evitar los calambres. Entonces tiene a Smart Water, que eso les va a ocasionar, o a proporcionar más bien una ventaja a todos aquellos que tienen esa buena costumbre y buen hábito de hacer ejercicio. Bueno, vamos entonces ya a las conclusiones finales. Hemos hablado y a lo largo del programa estuvimos viendo algunas láminas, algunas ideas de lo que es la proteína. La base fundamental y el mensaje que queremos que se lleven esta tarde es justamente que mientras más pronto puedan ustedes detectar si tienen o no tienen proteína en orina, creo que ese sería un punto importante. No sé, doctor, ¿qué opines? Y ya como conclusiones finales que pudiéramos concretar de este programa. Bueno, yo creo que una de las, algo que podemos decir es, si el paciente presenta proteinuria, no estamos asegurando que tiene daño renal, pero sí hay que descartar que tenga daño renal, porque hay algunas otras enfermedades, como infecciones, como algún tipo de medicamentos que nos pueden dar proteinuria. Claro. Pero es así como inevitable, sale proteinuria, tenemos que hacer llegar al diagnóstico o descartar algún tipo de padecimientos. Y doctora Fabi, aprovechando aquí también, ya que está la proteinuria, bueno, ya se hicieron el general de orina, entonces aquí en este caso sería interesante que ya después el médico internista o el nefrólogo le haga ya un estudio, que sería en este caso una química sanguínea o algo en sangre, ¿no? Sí, así es, hacerle más estudios, como dices, la química sanguínea o a lo mejor una depuración de orina, de creatinina en orina de 24 horas. Sí, entonces, si ya determinan que tiene insuficiencia renal, pues ojalá esté en etapas iniciales, donde recuerden que pues existe el tratamiento como es la dieta baja en proteínas, junto con ketosteril, y pues esto va a prolongar a que entre el paciente en diálisis y en hemodiálisis. Correcto. Y cuando ya llega, pues va a llegar en mejores condiciones y su calidad de vida va a ser mucho mejor. Perfecto. Margui, un último mensaje que quieras mandar a nuestro teleauditorio. Bueno, pues que si ya tienes insuficiencia renal, que pues no se acaba el mundo, o sea, hay muchos equipos integrales que pueden ayudarte y que pueden ayudar a que tengas
una mejor calidad de vida. Perfecto. Bien, pues les agradecemos mucho el haber estado esta tarde con nosotros y que realmente se queden con esta reflexión en el sentido de que es muy importante la prevención, hay que ganarle tiempo al tiempo y en el caso de los riñones pues son insustituibles, entonces quiere decir que los tenemos que cuidar como más que nada en esta vida. Así que acudan, háganse este examen general de orina. Les doy a decir rápidamente, anda sobre los 42 pesos en Baller, en la unidad de patología anda sobre 120 pesos y en el Chopo anda en 89 pesos. Realmente es una inversión nada comparado con los costos que puede llevarles una diálisis o una hemodiálisis a la larga. Entonces, háganlo esta tarde y de veras comuníquense con nosotros al 3719-9763 o mándenos un correo y los orientaremos con todo gusto a acontecermedico@hotmail.com. Por Ricardo Ursúa me despido de ustedes y además agradecerles a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Nos esperamos dentro de 8 días aquí en otro programa más y con otro tema. Próximo jueves, 1:30 de la tarde, puntualmente aquí estaremos nuevamente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Pues definitivamente que esta enfermedad ya hemos platicado en muchas ocasiones, pero por ser tan temible, porque realmente discapacita, atenta contra la calidad de vida de cualquier persona, pero además es silenciosa, entonces a veces cuando se detecta ya es demasiado tarde y ya se pierde un tiempo precioso como en cualquier otra enfermedad. Por eso mismo, esta tarde vamos a estar hablando sobre lo que son los mitos y realidades de la enfermedad renal, los riñones. Efectivamente, los riñones es algo muy vital y definitivamente que necesitamos cuidarlos y estar muy al pendiente de que funcionen correctamente. Para ello y para poder diagnosticarlo a tiempo, entre otras cosas que vamos a hablar durante el programa, yo les voy a ofrecer esta tarde un ultrasonido renal, que definitivamente es una de las mejores formas. No hay riesgo ya que no se maneja radiación y a través de este ultrasonido ustedes van a tener la posibilidad de conocer, y su médico por supuesto, en qué estado están sus riñones, los uréteres y la vejiga. Genera imágenes que muestran la estructura interna de los riñones y asimismo les va a dar un resultado y una directriz muy importante a su médico para saber hacia dónde va caminando esos riñones por su tamaño. Problema de insuficiencia renal, este tipo de desechos se acumulan en la sangre y empiezan a tener problemas de intoxicación al paciente. La parte hormonal, los riñones están interviniendo en el metabolismo de la eritropoyetina, del calcio, de la vitamina, de la insulina, y entonces si tenemos también deficiencia de eritropoyetina, por ejemplo, porque no funcionan bien los riñones, estaremos ante un paciente anémico que hay que estarle supliendo ese tipo de hormonas porque no las produce el riñón. Correcto. Aquí un poco aclarando y para hacer, digamos, expresarlo más claramente, hay varias hormonas que en este caso, hablando por ejemplo específicamente de la eritropoyetina, a veces vemos a alguien demasiado pálido y decimos, oye, pues ¿qué pasa? Se me hace que estás anémico, y es justamente esa situación que puede ser una de las causas, puede ser que el riñón no esté produciendo esta hormona que es la que va a estimular la producción de los glóbulos rojos. Entonces es uno de los problemas. ¿Qué sucede? Pues que hay poca oxigenación, hay fatiga, el paciente se siente débil y bueno, por supuesto que esto ya empieza a ser un síntoma, un signo muy importante que hay que atender, porque los riñones hay que dar la debida importancia y el tamaño por si hay alguna lesión, alguna anomalía, un tumor o un quiste. Y bueno, esta tarde, en este primer bloque, a la primera persona que llame, que le interese este ultrasonido renal, va a ser sin costo. Así que llame al 3719-9763 y se va a llevar un ultrasonido renal sin costo. Entonces empezamos con este tema y pues yo les doy nuevamente la bienvenida a un tema que nos tiene que hacer reflexionar. Durante esta tarde vamos a estar básicamente contestando preguntas, mitos, realidades, que inclusive hemos estado durante toda la semana a través de una solicitud que hicimos, nos han estado llegando a nuestro correo, preguntas, dudas sobre la cuestión de los riñones. Esperemos que seamos lo más claro posible, pero si no lo somos, llámenos y dígalo al 3719-9763. Le doy la más cordial
bienvenida a nuestros especialistas, que primeramente, y tenemos aquí a mi derecha la doctora Fabiola Rodríguez. Me da muchísimo gusto que nos estás acompañando nuevamente esta tarde. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Perfecto. La doctora Fabiola es gerente de producto de Ketosteril de la empresa Fresenius Kabi, líder mundial en tratamiento integral de riñón, una empresa alemana, y que también tenemos el honor de tener aquí a su director médico, el doctor Rafael Montúfar. Mi estimado doctor, qué gusto que nuevamente tenerte aquí en cámaras. Gracias, buenas tardes. Perfecto. Bueno, pues preguntas y respuestas. Yo creo que todos tenemos muchas dudas de los riñones. Primeramente, creo que la pregunta obligada, mi estimado doctor, es ¿qué son los riñones y qué función tienen? ¿Cómo no? Una definición y una explicación así práctica. Los riñones son órganos vitales, son dos, se encuentran a los lados de la columna vertebral. Los riñones tienen una dimensión de 13 centímetros aproximadamente de largos, por una anchura de unos 8 centímetros y 3 de espesor. Estos riñones tienen la facilidad o la propiedad de funcionar como excreción, como regulación y una parte hormonal. La parte de excreción es precisamente excretar todos los desechos del metabolismo de todo lo que comemos, se pasa a las proteínas, se pasa a las células, y los desechos de este tipo de alimentos son los que debemos de excretarlos por el riñón. En caso de tener algún... Mitos y realidades de una enfermedad que definitivamente ninguno estamos exentos de padecerla. Es una enfermedad que afecta a personas de cualquier edad, nivel socioeconómico o raza. Asimismo, es de las llamadas enfermedades silenciosas, ya que los síntomas no son muy evidentes. De igual forma, es cada vez más frecuente, es un problema de salud realmente muy importante a nivel nacional e internacional o mundial, y como consecuencia de esta, digamos, de la diabetes y la hipertensión, es justamente que esta enfermedad ocasiona muchísimos trastornos, discapacidad y obviamente atenta contra la calidad de vida de cualquier persona que la padece. Quédense con nosotros, esta tarde vamos a hablar de mitos y realidades de esta pues, temible enfermedad. Comenzamos.